con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes. Esta mañana es significativa por el honor de habernos incluido en sus agendas tan comprometidas. Aprovecho para destacar la presencia de los señores miembros de la Junta de Directores de la Asociación Cibao, que en esta mañana tenemos con nosotros al señor José Ramón Vega, al señor José Luis Ventura Castaños, al señor Ángel Neri Castillo Pimentel, a don Pablo Pérez y también al doctor Edwin Reyes. Todos ellos están distribuidos en las mesas de este salón para ser en esta mañana sus anfitriones. Así que todos cordialmente bienvenidos. Igualmente, en esta mañana quiero también destacar que nos acompaña la alta gerencia de la Asociación Cibao, también siendo sus anfitriones en las distintas estaciones, y aprovechar para presentarles a la señora Rebeca Meléndez, quien es nuestra nueva VP Ejecutiva de Negocios. Particularmente, cada año a mí me emociona la celebración de este encuentro, porque además de que podemos saludarnos de cerca, como hemos hecho ahí en la línea de recibo, también podemos compartir un espacio de aprendizaje, un espacio de reflexión, y podemos intercambiar ideas y fortalecer lazos que nos benefician a todos. En años anteriores hemos tenido conferencistas nacionales e internacionales. En este año hemos decidido traer para ustedes un panel de destacados expertos, tanto del área de comunicación como del área del derecho. Por eso en esta mañana nos honra contar con la presencia de los señores Reinaldo Infante, Inés Aispun, Tatiana Rosario, Juan Eduardo Tomás y el señor Servio Tulio Castaños. Con ellos, gracias por la amabilidad de esa acogida. Yo quiero continuar esta agenda ya para agotar esa parte introductoria, permitiendo que se acerque aquí a la tarima don José Luis Ventura, nuestro presidente ejecutivo, quien va a compartir unas palabras de bienvenida para todos nosotros. Los recibimos. Buenos días, qué grato encontrarnos ya a mediodía, pues para compartir y sobre todo nutrirnos de conocimiento y de experiencias de colegas sobre estos temas tan importantes para la comunicación en sentido general. Damas y caballeros, miembros de la Junta de Directores, ejecutivos de la Asociación Cibao, amigos de la prensa y medios de comunicación, distinguidos panelistas, sean bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos profundamente complacidos por su presencia y por el tiempo que han dedicado a compartir con nosotros hoy. Ante todo, expreso agradecimiento por el apoyo permanente que ustedes, como representantes de los medios de comunicación de la región norte, nos han brindado como institución. Durante 61 años, la Asociación Cibao ha sido un impulsor del desarrollo de nuestra sociedad, ofreciendo soluciones financieras que han mejorado la vida de muchos dominicanos, y en todo ese tiempo hemos aprendido de las historias que cada uno de ustedes nos comparten día a día a través de sus noticias y opiniones. Siempre se ha resaltado que ustedes contribuyen con el balance, con el equilibrio de los poderes y la profundización de la democracia, dando voz a quienes no la tienen. Y esto no es un cliché, es toda una realidad. Pues es difícil que el relato del servicio o el apoyo al desarrollo del país a través del crédito y la realización de los sueños por el ahorro se pueda establecer sin el papel mediador de la prensa. Es importante reconocer que el periodismo, con su oferta informativa, es clave para la gestión de riesgo y de la reputación corporativa. Ustedes son nuestros aliados en esta materia y puedo decir que son nuestros asesores en la comprensión de la realidad del entorno. Claro, me refiero al periodismo ético, responsable,
y comprometido con la verdad, ese que ustedes nos ofrecen día a día. Hoy nos reúne un evento muy especial. Nos encontramos en un momento en que la sociedad es testigo de un proceso de transformación que impacta la forma de gestionar los medios de comunicación, la forma de hacer periodismo y de consumir las noticias. Es por esto que cada año nos enfocamos en ofrecerles un contenido alto de valor y relevancia para el ejercicio de su profesión. Les agradezco nueva vez que hayan acudido al llamado, tanto a nuestros panelistas y a cada uno de ustedes. Su presencia no solo nos honra, sino que también refuerza nuestro compromiso mutuo de continuar colaborando para el bien de nuestra sociedad. Espero que este contenido sea un aporte positivo para ustedes, que aprovechen la presencia de estos profesionales y este espacio para compartir entre todos. Muchas gracias, que disfruten esta actividad. Agradezco al señor José Luis Ventura, presidente ejecutivo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, por estas palabras y estas valoraciones. Y estamos cerquita ya del plato fuerte. Para iniciar este panel, la realidad de los medios de comunicación hoy, quiero presentarles al moderador de este espacio. Y él es Reinaldo Infante, un maestro de la palabra, con más de 30 años de experiencia en la industria de la locución comercial, producción y conducción de programas de radio y televisión. Cofundador de World Voices, una empresa productora de voz multilingüe que ha promovido talento dominicano en más de 30 países. Una trayectoria diversa y exitosa le han valido los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido, incluyendo el Micrófono de Oro y el Premio Cassandra, que son testimonio de su excelencia, profesionalismo en el ámbito de la comunicación. En fin, invito al set a Reinaldo Infante, un hombre de familia, un comunicador consumado y comprometido con la excelencia, todo un caballero de rostro serio, pero que sabe sonreír desde dentro. Bienvenido. Muchísimas gracias por este recibimiento y por estas palabras. Para mí es un gran honor que en Santiago reciban a este salcedense. De verdad que sí. Yo que soy de este campo, de esta tierra, y estar en Santiago y tener este tipo de conversación junto con compañeros, amigos, colegas, pues reviste de una gran importancia, y es para mí un honor, y gracias por la invitación de ser parte de esta conversación, que espero que sea rica, que sea nutritiva, que todos podamos aprender de lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo que sirva para poner en perspectiva, sobre todo, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en la República Dominicana y, por supuesto, en el mundo. ¿Me escuchan por aquí? Nos gustaría pasarnos todo el día profundizando y conversando, pero vamos a hacer el esfuerzo de cada uno de ellos, vamos a estar todos juntos tocando temas puntuales que de seguro se van a convertir en un elemento de una discusión posterior. Y me gustaría, y por eso me van a permitir básicamente ajustarme un poco al guión, y voy a estar leyendo algunas cosas para que no se me quede nada ni dejárselo a mi memoria. Porque la República Dominicana cuenta con un panorama mediático que es dinámico, que es diverso, caracterizado por la coexistencia de medios tradicionales, la prensa escrita, la radio, la televisión, medios digitales, y los medios de comunicación dominicanos juegan, lo sabemos, un rol crucial en lo que es la formación de la opinión pública y sobre todo en la promoción de la democracia. ¿Pero qué ocurre? Que estamos enfrentando desafíos significativos en términos de sostenibilidad económica, independencia editorial y sobre todo calidad informativa. Y esto es precisamente lo que hoy nos está convocando, hablar sobre la realidad de los medios en nuestro país, visto desde distintas perspectivas. Entonces, uno de los grandes retos de nuestro hoy mediático es la velocidad con la que están pasando las cosas.
¿Quién dice primero qué? Más duro, más contundente. Y lo que se está destacando en estos últimos tiempos, más visceral. ¿Quién lo dice más crudo? Que duela. Entonces, en un entorno así, me gustaría iniciar esta conversación con Inés Ayspún y una primera pregunta. Desde su experiencia dirigiendo un medio de comunicación masivo, como lo fue el periódico Diario Libre, ¿cómo pueden los medios de comunicación mantener altos estándares éticos en un entorno competitivo y que es de alta presión? Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad, por invitarme y por ver a amigos que hace tiempo que no veía. Yo creo que tenemos que partir de algo muy claro. Si no es ético, no es periodismo. Entonces, ¿cómo mantener la ética? Eso es consustancial a la profesión. Ahora mismo pues hay mucha confusión y se mezclan disciplinas que son muy distintas y que tienen cada una su propia ética. Confundimos la información con la publicidad con las relaciones públicas con la propaganda, con el content marketing, el contenido patrocinado, y cada una de esas ramas es una especialidad que tiene sus propios códigos. Pues el del periodismo, si no hay ética, si no es un periodismo ético, sencillamente es otra cosa. No podemos caer en el error de creer que eso es una cosa que está pasando ahora. Eso ha sido siempre. Entonces, cada época tiene sus retos. El de ahora es la multiplicidad de plataformas y la cantidad de gente que puede acceder a hablar, pero siempre ha existido. Yo me apuntaba aquí una cosa que me encantaría leerles, es un párrafo muy breve, es de una película de 1952. Eso es como el Pleistoceno, ¿verdad? En el año 50, algo así. Era una película, se llamaba El Cuarto Poder, y era la historia de un director de un periódico en crisis, como están todos los periódicos ahora. Y el actor era Humphrey Bogart, o sea que se le permite cualquier cosa. Entonces decía: los lectores no quieren solo noticias, quieren historietas, crucigramas, concursos, desean saber cómo hacer un pastel, obtener amigos, prever el futuro, tener horóscopos, apuestas en las carreras, interpretación de los sueños, cómo ganar la lotería. Y si por casualidad tropiezan con la primera página, leen noticias. Eso es lo que pasa ahora y eso es lo que creemos que conseguimos con el SEO y clickbaits y todo eso, pero todo lo nuevo ha pasado antes. Entonces, eso es lo que quería recordar, que no es que seamos la primera generación que se enfrenta a los problemas éticos del periodismo y que sin ética no hay periodismo, es otra cosa. Muchísimas gracias. ¿Sirve la respuesta? Totalmente. Vale. ¿Sirve la respuesta? Sí. Por cierto, quiero mencionarles que al final de las sesiones de preguntas, que están estructuradas con el objetivo de tener un hilo conductor de esta conversación, tienen ustedes, bolígrafo, notas ahí donde pueden hacernos llegar sus preguntas, en caso de que se motiven para cubrirlas, por supuesto, al final de esta conversación. Bueno, siguiendo entonces este hilo de conversación y a propósito de la respuesta de Inés. Juan Eduardo, los medios de comunicación tradicionales al entrar en el mundo digital entran en una especie de tierra de nadie. El auge de Internet, sí, ha transformado el panorama mediático. También plantea desafíos relacionados con la veracidad de la información y con la proliferación de las noticias falsas, como se conocen, las fake news. ¿Cuáles son entonces, desde tu perspectiva, esos desafíos que enfrentan los medios de comunicación en la lucha contra las noticias falsas? Muchas gracias por la pregunta, señor Infante. Antes que nada, muchas gracias a la asociación por la invitación y gracias a los colegas que se han dado cita en esta tarde. El mayor reto que nosotros tenemos con este tema es el tema de la propagación en lo inmediato. Es muy fácil difundir información falsa. Y luego hay estudios que ya prueban que las informaciones falsas se difunden hasta 6 veces más rápido que la información que es verídica. La gente, sobre todo cuando la gente quiere creer algo, suele difundir con mayor vigor o con mayor fuerza algún tipo de contenidos. En el caso nuestro, de los medios de comunicación, nosotros sencillamente tenemos que remitirnos a nuestros fundamentos esenciales.
que son los de comprobación de la información, lo de contrastación de fuentes, ir a la calle, esencialmente ir a la calle. Yo siento que al periodismo de hoy, que a nuestro periodismo de hoy le hace falta mucha calle, le hace falta mucho reporterismo. A veces siento que creemos que porque estamos todo digitalizado y porque tenemos todo el mundo a 2 clics de distancia podemos resolver cuestiones que en realidad debería ser un reportero que vaya a un lugar a hacer una investigación previa. Si nosotros nos atamos a los principios básicos de nuestra profesión, nosotros no vamos a tener problemas. Claro, y hay luego, si se quiere, unas discusiones un poco más preocupantes últimamente con el tema de la producción de todos estos videos con inteligencia artificial que parecen prácticamente como si fuesen cierto. Y entonces, claro, ya aquí hay un reto importante. Hay herramientas que ayudan a combatir un poco esto, a identificarlas. No son del todo, no son al 100% fiables, ciertamente, pero sí también tenemos que ser conscientes de que cada día más hay gente dedicada y preocupada por producir contenido falso para un determinado fin. Entonces, desde el lado nuestro de los medios, atarnos a nuestros principios básicos de profesión y tener los ojos bien abiertos y salir un poco más a la calle, que nos hace un poco de falta. Totalmente. Y hay una diferencia entre una noticia falsa y una manipulación. Porque es muy fácil en estos tiempos tomar algo, solamente enfocar hacia un lado y luego tergiversar lo que está ocurriendo. Y la imagen puede ser real, sin embargo, el contexto que se está compartiendo es totalmente falso. Tatiana Rosario, desde tu quehacer de periodismo independiente, ¿cómo los comunicadores sociales pueden mantener, y vuelvo aquí al tema de la ética, altos estándares éticos de responsabilidad en la creación y difusión de contenido en un entorno donde la presión por captar la atención puede llevar a la publicación de información sensacionalista y poco verificada, Y o poco verificada, sí, gracias Reinaldo. Gracias primero a la Asociación Cibao por realizar este espacio, o sea, disponer del tiempo, ustedes, colegas del Cibao, por venir a escucharnos. Cibaeña también, por parte de mi madre, de mi padre, feliz de estar aquí con ustedes, tratando de aportar a esta discusión. Y cómo no sentirme orgullosa y honrada de compartir espacio en este panel con ícono del derecho, de la locución, del periodismo y de los medios digitales. Por ende, para mí ya está ganado de manera personal el tiempo aquí dispuesto. Es difícil ejercer la comunicación desde la independencia, la ética y ese compromiso para aportar a las poblaciones vulnerabilizadas, menos favorecidas, que es lo que yo de manera particular abracé hace más de 8 años con Así las Cosas, Comunicación Integral Dominicana. Entiendo que la ética debe ir acompañada también de la profesionalización. Por eso decidí estudiar Derecho, para entender, para profundizar, para saber qué era permitido o no, qué es legal o no, más allá de la ética. Y para iniciar quizás una conversación sobre dónde estamos hoy en los medios de comunicación, necesariamente debemos ir atrás. Si se quiere leer a Aristóteles, a Kant, a Foucault, hay que hablar de muchos autores que abrazaron la dignidad humana como su principal principio. Y esto es transversal a todo lo que hacemos. La coherencia, Reinaldo, ese compromiso con lo que soy, con lo que pienso, con lo que hago, también llevarlo a mi profesión en los medios de comunicación. Entonces, habrá presiones económicas, habrá presiones desde los mismos colegas en los medios de comunicación, habrá presión de las diferentes audiencias. Sin embargo, ese pequeño espacio de dignidad de lo que yo represento, de lo que yo quiero hablar, investigar, profundizar, no debe perderse. Independientemente de que haya contenidos mucho más populares, viralizados, que estén recibiendo dinero por la cantidad de views o de reproducciones en YouTube. Entonces, vamos a mantener y vamos a empezar, por lo menos de mi parte, hablando de coherencia, de compromiso y de resistencia. Me gusta eso, resistencia. Servio Tulio Castaños, en todos estos años desde Finjus, has visto ir y venir gobiernos. Entonces, bajo esa mirada amplia del quehacer de la política, ¿en qué medida piensas que los gobiernos están influyendo o controlando medios de comunicación, periodistas,
¿Y cómo pueden los medios resistir a esta presión? Bueno, señores, igualmente muy buenos días a todos y gracias por la invitación a la asociación. Para mí también es un lujo, Tatiana, compartir este espacio con ustedes. Antes de meterme en esa frecuencia, quiero decir lo siguiente, porque aquí se ha mencionado la palabra ética 7 veces ya. Y tú hablabas de Platón, podemos hablar de Sócrates, podemos hablar de Aristóteles, y es verdad que vamos a tener que volver al principio. A fin de cuentas, no fue que uno traicionó al otro, era que tenían diferencia de criterios. Eso lo entendimos después. La ética es una práctica, ¿eh? Siempre hemos querido buscar el componente ideológico de la ética y a eso yo le tengo mucho miedo, Inés, porque todas las ideologías terminaron en dictadura para comenzar. Así que te felicito que tú hayas traído el tema de la ética. Y es un tema de ética también las presiones que hacen los gobiernos a los fines de, no solamente a los medios de comunicación, sino a quienes somos hacedores de opinión. No es el caso de la República Dominicana quizás tan complicado como lo es en otros países del área como Venezuela, en donde usan inclusive el tema de la seguridad nacional para entonces coartarle el derecho a expresarse a los demás. No es el caso nuestro. Ahora, hay una serie de situaciones que se dan que sí coartan ese derecho. Por ejemplo, el control político. Eso atenta. Todo lo que tiene que ver con la expedición de licencias, que hemos visto cómo históricamente eso se ha manejado. Sobre todo a que quienes más se han beneficiado en los últimos años son personas vinculadas a partidos políticos. O sea, eso hay que decirlo con claridad. Y también hay un tema que tiene que ver con esas presiones que muchas veces se hacen desde el punto de vista económico, en fin. Ahora, la CIDH ha venido trabajando ese tema en la mesa que tiene que ver con la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y ellos entonces, frente a esa realidad, porque esa es una realidad, ellos han identificado una serie de herramientas como para que entonces no solamente los medios de comunicación, sino también los periodistas se puedan asistir de ella. Por ejemplo, aquí tenemos un director de medio, el de la información. A mi juicio, uno de los medios más emblemáticos de la República Dominicana, sobre todo por la calidad en el contenido de sus editoriales. Ese es un tema, el tema de los editoriales. El tema, por ejemplo, del periodismo de investigación. O sea, la CIDH ha identificado el periodismo de investigación desde el periodismo frente a esos abusos que se cometen desde el Estado. Todo lo que tiene que ver con las coaliciones nacionales, es decir, e internacionales, con los derechos humanos, asociaciones de derechos humanos. Es decir, que frente también a esta realidad que no es propia inclusive de países del área, sino de otros países, en los propios Estados Unidos se da esa situación. A veces con un sentido de radicalidad mayor que el que muchas veces se da en la República Dominicana. Lo importante es uno tener conciencia de que existen herramientas para uno desde el punto de vista institucional poder combatir eso y denunciarlo. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Totalmente. Hay una realidad y hoy nos convoca precisamente a hablar de cómo está la comunicación en el día de hoy. La digitalización lo ha revolucionado todo. Ha puesto esto un poco como que patas arriba, ¿no? Y es lo que hace la tecnología, es lo que hacen las distintas herramientas. Ha facilitado la convergencia de distintas plataformas, televisión, radio, prensa escrita, internet. En su momento de la historia, cada medio nuevo se anunciaba como el que iba a matar al anterior. La radio decía que iba a matar la prensa escrita, luego sale la televisión, dice que es el fin de la radio y así. Y al final, ¿qué estamos viendo? Hay una convergencia. Esa es la realidad. Y tenemos dentro de esa convergencia la creación de unos contenidos multimedia, la integración de formatos, donde ya la radio dejó de ser
solamente esa parte romántica, auditiva, ahora tenemos la radio visual, eso es otra convergencia distinta. Entonces, dentro de todo esto y esta convergencia también hay unos grandes desafíos. La necesidad de adaptar los contenidos a múltiples plataformas, la competencia constante por la atención del usuario en un sistema que, lo sabemos, está saturado. Cuando sale algo nuevo decimos, ¿en serio? ¿Un podcast más? ¿Un medio más? ¿Un programa más? Sí. Entonces, Juan Eduardo, ese es tu día a día. Hablemos un poco entonces de tecnología. Tendencias tecnológicas. Vamos a plantearnos en nuestro presente. ¿Cuáles son algunas de esas innovaciones, las más emocionantes, de las cuales pudiera hacerse eco el periodismo hoy en día? Las más emocionantes y las más preocupantes también. Yo creo que todos conocemos el tema de ChatGPT, que me parece que es una revolución en nuestro oficio. Ya hay medios de comunicación. En República Dominicana todavía no lo estamos viendo de manera oficial, pero sí hay medios en Latinoamérica como El Tiempo en Colombia, por ejemplo, que tiene una unidad de inteligencia artificial y produce cierta cantidad de contenido diario desde esa plataforma de inteligencia artificial. Evidentemente, al final de cada nota uno siempre se encuentra con un pie que dice, esta nota ha sido revisada por un editor y por un periodista, un poco como para tratar de humanizar la información de cara a la persona que la lee. La perspectiva es que esto siga creciendo, es que el uso de esta herramienta, por ejemplo, siga creciendo. Esa es una, y es una de las más llamativas. Hay otras que son un poquito más antiguas, pero que a mí me parecen fundamentales en el ejercicio periodístico de hoy. Por ejemplo, hay una que yo utilizo mucho que se llama Pinpoint, que es una herramienta para transcribir textos, transcribir audios a textos, que tiene unos años, sin embargo, con cada mes que pasa la afinan un poco más y cada vez es más certera. Entonces, usted tiene un audio, los periodistas, ustedes tienen un audio de 2 horas, es un poco complicado sentarse a escuchar la grabación otra vez y empezar a transcribir, que era algo que yo hacía cuando empecé siendo reportero en el Listín. Ahora en cuestión de 4 o 5 minutos, esta plataforma te lo hace. Y te lo hace con un nivel de fiabilidad extraordinario. Y luego permite incluso que en los puntos X que tú quieras verificar, puedas hacer clic ahí y te lleva al audio en ese punto exacto. Entonces, eso a mí me parece también muy importante. Luego, las herramientas de medición de audiencia, que son también muy útiles en las salas de redacción, que son fundamentales en el día de hoy. O sea, nosotros tenemos herramientas en los periódicos ahora mismo que nos dicen desde qué ciudades nos están leyendo, desde qué países nos están leyendo, qué edades tienen las personas que nos están leyendo. Ayer yo cuando estaba preparando un poco la conversación, estaba viendo un informe y ya somos capaces de ver desde qué dispositivo móvil nos están leyendo, cuál es la marca del dispositivo móvil que utilizan. Si utilizan iPhone, si utilizan Samsung, si utilizan Nokia, a ese nivel hemos llegado. Y hay una en particular que quiero mencionarla porque yo tengo todavía mis preocupaciones. Nosotros la estamos probando en el Listín, se llama Marfil. Es una herramienta esencialmente de medición de audiencias, pero le han añadido un tema de inteligencia artificial que a mí me parece que va a ser muy revolucionario. Lo primero que hace es que, bueno, nosotros publicamos una nota y esa herramienta nos dice, mira, esta nota te la están leyendo 500 personas y estas 500 personas están aquí, están allí, están allá. Pero luego te dice, pero ese titular que tú has puesto quizá no es el ideal. Si tú pones este titular, te funcionaría mejor con los motores de búsqueda. Y uno ahí se echa un poquito para atrás, pero la herramienta no se detiene y te dice, ¿sabes qué? Incluso yo estoy viendo que esta nota en particular a la gente le está interesando. Yo te recomiendo que escribas estas 5 notas y te da 5 historias. Y te dice, investígate esto, investígate aquello, investígate aquello. Y uno podría pensar que la herramienta se detiene ahí, pero no. Luego te dice, mira, yo te recomiendo estas 5 opciones para que tú lleves esa noticia a Twitter, que este sea el mensaje que tú coloques en Twitter. Y luego que este mensaje que es diferente sea el que pongas en Facebook. De la misma noticia, y te da 4 o 5 versiones. Esa herramienta es una herramienta de pago, evidentemente, pero me parece que valdrá la pena, ¿verdad? Me parece que valdrá cada centavo.
Cuando se comienza a utilizar masivamente, ya se utiliza en Estados Unidos, cuando se comienza a utilizar masivamente en República Dominicana, me parece que va a ser una gran revolución en el oficio periodístico. Habrá que mirarla, evidentemente, con ojos siempre, no adelantarnos, pero será interesante. Ah, caramba, esta evolución de la rueda va rápido, ¿eh? Porque al final es eso, son herramientas que, como un martillo lo podemos utilizar para construir, pero también puede ser un arma. Entonces, Inés, con toda esta velocidad, con cada vez más actores involucrados en todo esto, ¿cómo pueden los medios equilibrar esa necesidad de generar un contenido rápido, que es lo que estamos viendo, así como tú lo vas planteando, Juan, con la producción de reportajes que sean de alta calidad? Buena pregunta. Pues que es muy difícil. A mí me gustaría decir antes, hay un aspecto que no se tiene siempre en cuenta, y es que la evolución de los medios en todas las plataformas tiene varias vertientes. Estamos en una transición tecnológica que empezó hace 10 años, que creíamos que iba en una dirección, no era solo eso, se acelera cada vez más, como tú has dicho. La inteligencia artificial, eso es de hace 6 meses, ¿verdad? Ya incorporada, puede servir para corregir también, y para sugerir títulos de SEO, que eso ya se está empleando y es muy práctico, pero no es solo eso. Pero a la evolución tecnológica vemos que ha evolucionado también los canales de distribución. O sea, la distribución de las noticias o de los programas o de eso ya es multiplataforma, y eso también requiere, para empezar, tener otro tipo de personal y de perfiles en las redacciones. Antes no teníamos un experto en audiencias, que suele ser siempre un señor muy raro y que sabe muchas cosas, pero que no es periodista. O en un periódico impreso ahora hay un equipo audiovisual que podría estar en otro medio. Pero también ha evolucionado el modelo de negocio. Entonces ya las bases sobre las que trabaja son distintas y los ingresos son distintos, y ese departamento también tiene que evolucionar. Y también evoluciona, aunque no lo tengamos siempre en cuenta, otros negocios que son necesarios, como son las agencias de publicidad o la misma publicidad. Ellos también tienen su crisis y su evolución. Y esto también afecta a los medios, y afecta tanto a los medios establecidos como a los independientes como Tatiana. Pero también evolucionan los hábitos del lector, y los hábitos del lector o del espectador, la audiencia en general, también son muy volubles y muy caprichosos. Entonces hay que estar todo el rato monitoreando y monitoreando para cambiar. Pero ya en la redacción, el sentido práctico de cómo hacer a la vez cosas de velocidad y cosas de profundidad, nosotros en Diario Libre lo que teníamos cuando yo estaba allá era un sistema de 3 tiempos. Había un equipo que es la mesa de actualización web y redes, que son el primer tiempo. Llega el flash, llega pasado, ahí es el incendio, lo tiras por las redes y avisas. El segundo tiempo es esa persona que está trabajando esa información, buscando reacciones y buscando contexto, o buscando en el archivo cuántos incendios hay en Santiago este año, por ejemplo, y lo va a publicar dentro de ya el tiempo que él se tome en hacer esta noticia o ese programa, lo va a hacer en unas horas en la web, y probablemente lo va a elaborar todavía más para la edición impresa del día siguiente. Ese es el tiempo 2. Y el tiempo 3 es ya la información propia, las exclusivas, el trabajo propio, tu historia que te ha llevado un mes preparar. La competencia no la tiene, o sea que tampoco tienes la necesidad de sacarlo, y entonces tienes a la redacción trabajando en 3 tiempos, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Claro, se necesita una redacción grande para poder hacer los 3 tiempos, o se necesita personal muy motivado que cubra su fuente con mucho conocimiento y sea capaz de hacer los 3 tiempos. Pero básicamente en el día a día eso es como nos manejábamos, y como yo creo que es una manera de poder cubrir las 2 cosas, porque el tema es que no se puede elegir. Tú no puedes elegir entre ser solo, si eres un medio serio, o sea, si eres una cosa de referencia, si eres una cabecera de referencia, no puedes elegir, tienes que ser el primero en darlo, tienes que ser el mejor en darlo, y además tienes que ser el que tenga las noticias exclusivas. Totalmente.
Son retos, son preguntas. Servio Tulio, antes, bueno, pues salía una información, la leías en el periódico, y luego ese periódico iba a un cuarto oscuro, húmedo, del archivo muerto, y se quedaba ahí guardada esa información. Sin embargo, se está generando hoy cualquier cantidad de información. Y distinto a otros tiempos, que la información quedaba archivada en un lugar físico, ahora queda en la nube. Por lo tanto, puedes tener acceso a algo que pasó en cualquier tiempo, ya lo tienes a la mano con solamente poner algunos nombres y o referencias. Y esto nos lleva a un nuevo concepto, que es el derecho al olvido. Hace algunos años, esto comenzó precisamente a llamar la atención, es decir, algo que ocurrió en un tiempo, pero ya eso cerró, eso terminó, comenzó a impactar, por supuesto, a mucha gente. Es decir, yo tenía un compromiso con la ley, pero ya yo lo pagué, pero ese hecho puntual queda registrado en la web. Por lo tanto, vas a buscar empleo, ponen tu nombre, pero mira, hubo un caso en el que tú estuviste involucrado, pero tu parte crediticia, todo eso queda registrado, es decir, todo lo que vamos haciendo deja una huella digital. Entonces, ¿nos podrías explicar desde tu quehacer del derecho, brevemente, en qué consiste este derecho al olvido y cómo los medios de comunicación y los periodistas encuentran su protección bajo el amparo de esta ley? Oye, gracias por la pregunta, porque, bueno, Inés, que dirige un medio, sabe las presiones, sobre todo, eso lo estoy diciendo yo, Inés, no te quiero meter en este lío. Las presiones que reciben los directores de personas vinculadas al crimen organizado, cuando en un momento determinado el medio, sobre la base de una información veraz y legítima, archiva en su fuente de datos, bueno, las informaciones que fueron el producto de un acontecimiento que ocurrió en un determinado momento. Tú no te imaginas los niveles de presiones que reciben los directores con eso. Es increíble, señores. Y generalmente son inclusive hasta los mismos abogados los que trabajan en ese tipo de reclamos que se le hacen a los medios de comunicación. Nosotros le llamamos, más que el derecho al olvido, yo soy abogado, acuérdense, el derecho a de residencia. Afortunadamente, señor, el Tribunal Constitucional ya se pronunció con una decisión que para mí memorable, honestamente hablando, frente a un caso de claro, pero ustedes también tuvieron sus amagues por esos predios, porque la verdad es que los medios son asediados. ¿De qué es de lo que se trata? O yo lo voy a leer a ustedes, porque coincidencialmente yo encontré una sentencia del Tribunal Constitucional del 2020 y es bueno que esta actividad la estemos realizando con periodistas para que ellos sepan que cuentan con herramientas cuando a sus espacios o sus medios se les presentan esa situación que por demás son muy desagradables, en honor a la verdad. Y dijo, y también este es un derecho que está muy relacionado a la habeas data, muy relacionado a la habeas data y, como dije anteriormente, a todo lo que tiene que ver con la veracidad, la legalidad. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, y a ti te va a gustar mucho, Carlos Manuel, tú como constitucionalista. 0171-20, apúntenla porque cuando se le presenta el problema, ustedes entonces tengan cómo ampararse. Y dijo el Tribunal Constitucional que para eliminar, corregir, actualizar, aclarar o rectificar los datos negativos que contengan sobre una persona en algún registro, ya sea público o privado, el juez de habeas data debe asegurarse de que tal información, al momento en que fue establecida o en que se haya ratificado, los motivos por los que fue implantada provenga de una fuente ilegítima o carente de veracidad. Es decir,
E inclusive cuando uno lee la sentencia, ni siquiera el tribunal distinguió en qué casos específicos se aplicaba o no el derecho al olvido. Pero sí dijo que en los casos en donde el medio obtuviera legítimamente, reitero, y que la información fuera veraz, ya era una discreción del medio sacarla de su base de datos. La sacaba si entendía que ya eso no iba a contribuir en nada a lo que iba a ser la documentación histórica o los registros del medio de comunicación a quien se le solicitaba ese derecho. Hay dos cosas que aquí tenemos que tener en cuenta también que tienen que ver con todo esto. Nosotros tenemos, partiendo de la legitimidad, nosotros tenemos herramientas aquí en la República Dominicana que quizás los periodistas y nosotros los abogados la entendemos. Pero hay dos leyes que son muy importantes y que tienen que ver con esto. Y me refiero a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que es una ley que permanentemente se vive violando hasta tal punto. Y a mí me dio vergüenza ajena que el presidente de la República el lunes tuviera que darle instrucciones en público a sus funcionarios a que terminaran de darle la información. Digo, eso en cualquier país hubiese sido un escándalo, en honor a la verdad. Sí, sí. Y la otra ley es la Ley de Protección Integral de los Datos Personales, que es una ley que sin lugar a dudas nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque este derecho también está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la integridad, el honor, la privacidad de las personas. Entonces, lo voy a dejar ahí. Yo creo que 2 minutos que nos están dando muy poco, en honor a la verdad. Porque, ¿verdad? Ya que uno está en Santiago y uno quisiera, ¿verdad? Como dice de aquí, impresionando al público, pero oye, esto es un campo de concentración al que nos han sometido. Pero en conclusión, quería explicar esto desde el punto de vista didáctico, para que ustedes entiendan que así no, Hubo un caso muy emblemático que fue el que le cayó a Diario Libre y a mí me tocó darle la opinión a uno de los medios, del periodista, pero afortunadamente el Tribunal Constitucional falló conforme a lo que habíamos hecho como consulta. Perdón, solo me gustaría dar un dato de contexto para que tengamos una idea del problema. Cada mes en Listín Diario nosotros recibimos de 3 a 5 instancias judiciales de abogados buscando que borremos contenido. De personas que han delinquido en algún momento de su vida y están requiriendo que nosotros borremos el contenido. Casualmente, siempre están representados por los mismos abogados. Otra cosa, discúlpame, sumando un poco a lo que decía Sergio, interesantísimo, del honor, de la intimidad, el derecho constitucional, artículo 49, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, antes en el 44 se habla del derecho a la intimidad, al honor. Entonces no es decir lo que quiero sobre lo que pienso que puede ser de la otra persona, no, primero la integridad, la intimidad de ese ser humano, de esas personas, hay que protegerlas. Sí, y esto nos lleva a hacer una especie de ejercicio, como cuando, por ejemplo, yo recuerdo en la década 80, algún policía hacía algo indebido y era dado de baja deshonrosa. En todos los noticiarios veíamos cómo a ese señor se le desgarraba el uniforme y con un redoblante esta persona iba caminando, saliendo. ¿Recuerdan ustedes eso? Los más jóvenes, por supuesto, ni idea, pero eso se veía, es decir, cómo esa persona había hecho esto malo y entonces era puesto en evidencia de forma pública. Entonces ahí, recuerden que les decíamos que aquí estamos lanzando algunos temas que esperamos que se conviertan a futuro en temas de conversación a profundidad. Entonces, Tatiana, aprovechando eso que tú estabas comentando, ¿qué responsabilidad piensas tienen los medios de comunicación en la educación de la audiencia, del público, sobre cómo consumir noticias de forma crítica?
Es una de las funciones, mas no así su responsabilidad total, porque estamos para orientar y no estoy en desacuerdo con quienes entretienen. Sin embargo, vuelvo a los principios constitucionales. ¿De qué forma? ¿Cómo estoy dañando con mi palabra, con mi forma de expresarme? ¿Estoy acudiendo a los llamados discursos de odio para revictimizar a una población que se encuentra vulnerable? ¿O estoy siendo víctima también del machismo en República Dominicana para enfocarme en la víctima y no en el victimario, colocando su fotografía, colocando o publicando un cuerpo ensangrentado o enfocándome en el nombre, domicilio y detalles personales de la víctima y no así del victimario? O sea, son muchas prácticas que podemos aprender si nos profesionalizamos más cada día, si investigamos y por cuenta propia tenemos el interés de ampliar el portafolio de profesión, de conocimientos, porque al final sí puedo educar siempre y cuando yo me eduque primero. Sí puedo orientar, pero para ello tengo que ir al diplomado, al conversatorio, tengo que informarme sobre cuáles son las corrientes en otros países que tienen similares situaciones políticas, económicas, sociales, que pueden ayudarme a ejercer un mejor periodismo o comunicación. Entonces, hay una cosa clave, decíamos hace un momentito, Inés mencionaba una de las películas, yo lo tenía en la nota, la emblemática película de Citizen Kane, que es un referente también. Ustedes recuerdan a Charles Foster, decía, la gente pensará lo que yo les diga que piensen. Entonces, si tenemos una apertura y diversidad de medios digitales, de blogs, de podcasts, debo contribuir a esa diferente perspectiva, opiniones, verdades, y lo digo así entre comillas porque la objetividad dependerá de qué tan profundo yo me vaya con ese tema que es de mi particular interés. O sea, si usted quiere investigar por dónde se le entra el agua al coco, hágalo con profesionalidad, con profundidad. Si por el contrario usted es un periodista, una persona que se dedica a la comunicación y quiere hacer contenidos de medio ambiente, hágalo. Aquí tenemos a Bautista, a quien hemos consultado varias veces, Jordi por allá también. Y bueno, mucha gente que quiere seguir orientando y educando. Entiendo que no podemos caerle detrás a las tendencias de los memes, a la viralización de los contenidos para ser populares, para ser más famosos. Insisto en esa idea porque yo soy de las que piensan que debemos irnos al origen. Génesis, lo clásico, el sentido de las cosas, el rol de la comunicación, del periodismo. Tendremos mucha inteligencia artificial, muchas herramientas tecnológicas en las cuales apoyarnos, pero siempre habrá que curar, habrá que verificar. O sea, no es una herramienta que se domina sola, hay que orientarla. Un micrófono abierto en una estación de radio sin dirección no puede ser. Entonces, una de las cosas que también quería plantear, a propósito de eso que venían comentando de inteligencia artificial, para no correrme en el tiempo, es República Dominicana actualmente está en el puesto 74 de 81 en lectura en el informe PISA y ocupamos el puesto 82 de 93 países en el ranking global de índice de desarrollo humano. Entonces yo les hago la pregunta, inteligencia artificial, innovaciones tecnológicas, pero hemos desarrollado nuestro intelecto, hemos desarrollado que República Dominicana tenga un mayor índice de desarrollo humano, hemos aportado desde el ejercicio de la comunicación a la exigencia de derechos, a hacer de este espacio nuestro uno común más habitable, con mayores garantías. Es una pregunta que les dejo. Sí, es aumentar el nivel de criticidad, ¿no? Muchísimas gracias por tu respuesta. Hemos mencionado en varios momentos la libertad de prensa, la libertad de expresión. En nuestro país, esta libertad de prensa está constitucionalmente garantizada, pero en la práctica enfrenta desafíos. La situación de los periodistas de medios de comunicación en el país refleja una mezcla de avances, pero también retrocesos que afectan la calidad y la independencia del periodismo, la influencia política y económica, la violencia, la intimidación,
la falta de acceso a la información son factores que limitan la libertad de prensa en nuestro país. Inés, tomando esto como un punto de partida, ¿cómo entiendes, pueden los medios de comunicación recuperar y mantener la confianza del público? Bueno, yo creo que no la han perdido. Podría empezar por ahí. Acaba de salir la semana pasada, o hace 2 semanas, el informe del Reuters Institute que analiza la situación de la información a nivel digital en muchos países. Es una encuesta enorme a nivel mundial. Y sí se ha detectado que la gente está muy saturada por la cantidad de medios, desconfía mucho porque hay mucha noticia falsa, e incluso está sintiendo como una aversión, usa la palabra aversión, hacia la información de noticias. Eso es peligrosísimo para las democracias. O sea, no es solo para la salud financiera de la empresa, sino para la democracia. Pero a la vez se detecta que sí hay una vuelta a la confianza en las firmas de gente responsable y seria, en los medios que trabajan a largo plazo y que trabajan con seriedad la noticia y se convierten en referentes, y ante una noticia que sale en memes o que sale en redes o que sale de repente por todos lados, la gente va a los medios y la gente va a los periodistas en los que confía para confirmar la veracidad. Entonces, esa confianza se crea a largo plazo. O sea, eso no es sacar un programa y ya eres confiable, sino es a largo plazo, con mucha consistencia y, para qué nos vamos a engañar, pues con mucha resiliencia por parte de periodistas y de dueños de medios hacia las influencias y hacia las presiones. La ética vuelve a ser parte de esto. O sea, la ética periodística es una decisión personal. O sea, tú decides no vender, incluso no alquilar las informaciones al que mejor te pague. O sea, esa decisión personal por hacer un periodismo ético y serio, ¿en qué redunda? En que la confianza que creas con la audiencia es la que te va a hacer luego rentable. O sea, es un trabajo, es un camino más arduo, más a largo plazo, pero es que si no tienes la confianza de la audiencia, y al final la audiencia, pues aunque esté muy dispersa y esté en muchas tonterías, que estamos todos en muchos memes y en muchas cosas, la audiencia sabe perfectamente distinguir en quién le da una información veraz, porque luego se demuestra. O sea, las cosas caen por su peso. Entonces, yo creo que no es que se haya perdido la confianza en los medios, sino que hay mucho ruido y mucha saturación y demasiadas voces gritando cosas a la vez. Tú decías antes que cada vez que lo dicen más alto y con peores palabras. Pues eso llega un momento que satura y que la gente vuelve a la credibilidad, al que le ha demostrado que puede hacer las cosas bien y se refugia ahí. Y lo hacemos hasta por instinto de supervivencia. Es decir, llega un punto donde, wow, ¿hasta dónde? Y a propósito, eso que dices, Inés, muchos medios, cada vez más, hay mucha facilidad de tecnología, cualquier persona desde un celular comienza a compartir algún tipo de información, y eso entonces saca una nueva figura, que es el reportero ciudadano. Entonces, Juan Eduardo, esta va para ti. ¿Las redes sociales se han considerado? Cuando acabe él, yo opino. Por favor. Las redes sociales se han consolidado como actores fundamentales en el panorama mediático. Plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok, ya no son solo canales de distribución de noticias, son espacios de creación y de consumo de contenidos. Estas plataformas han democratizado la producción de información, permitiendo entonces que cualquier individuo con acceso a Internet pueda convertirse en esta nueva figura, el reportero ciudadano. Entonces, ¿de qué manera están los medios de comunicación fomentando una mayor interactividad y participación del público en la creación y difusión de noticias? Lo primero es que no creo en la figura del periodista ciudadano, en el reportero ciudadano. No comparto la idea.
el hecho de que alguien en un momento X de la vida esté pasando por una esquina cuando suceda algo y esté en capacidad de hacer una foto y mandarla, no creo que se le convierta ni en reportero ni en periodista. Y el error probablemente vino de nosotros mismos, de los periodistas, que difundimos esta idea de que ahora todos podemos ser periodistas y esto como si todos pudieran ser odontólogos, o como si todos pudieran ser médicos, no sé. Entonces, quiero partir desde ahí, de que no lo veo de esa forma. Luego, con el tema de las redes y el tema de la interactividad, también tengo mis dudas. Me preocupa que a veces los medios intentamos, porque tenemos un mal de origen, que es el tema de los fondos económicos, no estamos rentabilizando bien, no estamos generando los suficientes ingresos y entendemos que necesitamos publicar la cantidad enorme de noticias que tengamos que publicar para generar una cantidad de tráfico X que nos genere unos ingresos. Y dentro de esa ecuación entra el publicar cualquier tipo de cosas que surjan por redes sociales. Para mí eso es un dolor de cabeza. Una de las tendencias que nosotros estamos viendo en América Latina es que a los diarios, sobre todo a los diarios más grandes e importantes, se están poniendo mínimos de producción de noticias por día, por semana, por mes. Para mí eso es un error y nos puede llevar a un camino muy delicado. ¿Por qué? Porque el día que tú no tengas el suceso para escribir la nota, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a copiar o te vas a inventar algo? Okay. ¿Todo por qué? Por conseguir un volumen X de visitas a la página web, que luego esas visitas no te van a generar los ingresos que en realidad te están faltando. O sea, el error no lo vamos a subsanar con 10.000 visitas más al portal. Es un problema del modelo de gestión que tenemos que resolver, que está mucho antes de llegar al problema que tenemos ahora. Yo quería, primero, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque la industria, los periodistas, la profesión, cometimos hace unos cuantos años 2 errores fundamentales, pero de libro. Una, decir que existía el periodista ciudadano, o sea, que cualquiera podía hacer nuestro trabajo. Yo nunca oí a nadie de otra profesión decir que no hacía falta, que cualquiera lo hacía. Ningún ingeniero o dentista, como tú decías, puede decir eso. Y segundo, que lo que hacíamos, que era producir información, era gratis. Ese fue un error grandísimo. Nos metimos en una trampa. No solo cualquiera puede hacer lo que hacemos, que no es verdad, ni siquiera todos los periodistas pueden ser periodistas. Dijimos, cualquiera puede hacer lo que hace, y además lo que hacemos lo vamos a regalar. Y ahora estamos que ni podemos cobrar, ni podemos sacar a los intrusos de la profesión. Ahí, perdón, antes a mí me sigue pareciendo extraño que el Listín, por ejemplo, que es un periódico pago, que la gente pague por la versión física y luego encuentre ese mismo contenido y probablemente hasta más ampliado en la versión web gratuito. Exacto. O sea, y eso nadie lo ha podido comprender. Y nadie ha intentado todavía resolverlo. Exacto. Bueno, algo debemos hacer. Y ahí entra entonces el cambio en el modelo de negocio. Quizá hay algunos caminos que debamos pensar. Yo creo que los medios tienen que acudir a su audiencia y explicarles la situación que estamos viviendo. Y pedirles que, claro, no nos van a solventar el tema que tenemos económico, pero pueden ayudar de alguna forma. Claro. O sea, si la audiencia comprende y nosotros sabemos explicar luego la importancia de nuestro oficio para la democracia, para el sostenimiento del país, para el crecimiento de la sociedad, yo creo que la gente, no el 100%, porque es cierto que, por ejemplo, en web Listín cerró mayo con, qué sé yo, con 14 millones de visitas en medio de las elecciones. Es cierto que no te van a pagar es imposible. ¿Y esto? 3 millones de usuarios no te lo van a pagar, pero si te paga el 5, el 10%, algo tienes, algo mejor de lo que tienes ahora vas a conseguir. Y es bueno que hagas esta acotación por lo siguiente. Los medios de comunicación tradicionales siguen siendo el referente. La gente va al medio para verificar que es cierto lo que está ocurriendo ahí. Y se ha convertido también en el elemento validador de lo que está ocurriendo en digital. Si bien es cierto que cualquier persona enciende una cámara, toma un micrófono y puede decir lo que sea por ahí, eso no lo convierte en un periodista, pero al mismo tiempo llevar esa figura al medio tradicional de una forma u otra lo valida aunque éste no tenga la formación, porque es el poder que tiene precisamente el medio tradicional. Y esto nos lleva a otra figura, Tatiana.
el periodista replicador de contenidos. Recuerden que estamos hoy hablando de los medios hoy, es decir, hay figuras distintas, hay elementos buenos para observarle y ponerle nombre. Entonces, ¿cómo ves este papel del periodismo ciudadano en la actualidad y los desafíos y las oportunidades que presenta? Tomando en cuenta lo expresado por el colega y la colega, ¿verdad?, de los medios de comunicación, no del periodismo, porque jamás seré tan fresca de decir eso aquí en público, no vamos a utilizar la figura entonces de periodista o reportero, digamos informante. Yo sí reconozco la importancia de esos y esas informantes porque te avisan de un entaponamiento, de un accidente de tránsito, de un caso de violencia, cuando una mujer o un niño, niña o adolescente es objeto de abuso de alguna forma. También sobre la contaminación de un río, de un incendio, como hemos vivido en múltiples ocasiones aquí en el Cibao, en Constanza. Es la comunidad, es el ciudadano que alerta primero, luego el medio de comunicación pues confirma, hace el reportaje. También cuando en una situación en la comunidad se llama a una Edith Febles para ponerle al tanto de lo que está pasando, llaman a un Ricardo Nieves o alerta un empleado o colaborador de una institución pública y filtra una información a una Nuria Piera, las cosas salen de adentro. Es importante, ese informante, esa fuente es importante, luego verificar y hacer todo el trabajo profesional que se requiere. Entonces, el replicador que copia, pega, o que abre la prensa escrita, quienes todavía leen la prensa escrita, que caramba, debemos volver al origen, insisto, y se va a la internet, copia la información o por el contrario, prende una cámara y empieza a leer en televisión y lo hace en radio también, todavía ese modelo existe. No debe ser. Yo soy de las que piensan que aunque no recibas el patrocinio, aunque no tengas el apoyo económico, emprende e investiga de los temas que son de tu interés. Ya tenemos plataformas gratuitas de muy buena calidad, tecnología que nos permiten hacer un video, una entrevista, ir al territorio. Debemos salir del estudio de nuestra sala con el móvil grabando o emitiendo en tiempo real para ir a la comunidad, para escuchar a la gente, in situ, saber qué está pasando, levantar los datos, porque por más información que haya dispuesta en la internet, nunca la realidad se comparará con eso que otros y otras personas están simplemente enviándonos. Entiendo que es una maravillosa oportunidad el hoy, para, si no lo han hecho, para desarrollar sus propias plataformas, para contar sus verdades, para investigar sobre las cuestiones que a ustedes más les interesan, el que sea. Es la única forma de diversificar y amplificar nuestra propia voz, porque los medios de comunicación tradicionales tienen su propia agenda y lo tienen también los grandes grupos y los colegas comunicadores y comunicadoras que están en radio y televisión. Yo he pasado por ahí, Reinaldo, tengo que decirlo. Claro. Este foro es para eso también, para ser totalmente honestas en esta nueva oportunidad. Y cada quien tiene su línea y cada quien tiene su agenda. Entonces, yo les exhorto a que creen su propia agenda. Hace algunos meses se dio a conocer desde el Poder Ejecutivo el anteproyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales de la República Dominicana, que surge más bien como una respuesta a esa gran necesidad de modernizar la Ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, que fue promulgada a principios de la década 60, 1962. Sergio Tulio, te tocan así como las preguntas chévere. ¿Cuáles son, tú que has estado ahí, en ese corazón, cuáles son los principales componentes de este anteproyecto de ley? ¿Piensas que cumple con las necesidades actuales? Gracias por la pregunta, porque precisamente la semana pasada publiqué un trabajo en el listín que iba en la dirección de destacar cuáles eran las novedades de esta nueva propuesta normativa. A veces la gente cree que la libertad de expresión se limita única y exclusivamente al derecho que tenemos cada uno de nosotros de expresarnos verbalmente.
Y se nos olvida que uno de los componentes, porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho de doble contenido. La otra parte de la libertad de expresión se fundamenta sobre el derecho también que yo tengo de acceder a la información. No solamente de yo expresarme o de expresar una idea. Eso es bueno tenerlo claro porque esa es la visión moderna de cuáles son los componentes y fundamentos del derecho a la libertad de expresión. Ustedes saben que el presidente nombra una comisión que la presidió Nanfi, un destacado constitucionalista, abogado periodista, una de los cerebros mejor amueblados que desde el punto de vista de la cientista jurídica tenemos los abogados en el país, conjuntamente con directores de medios y expertos en la materia. Nosotros seguimos desde cerca todo lo que fue ese proceso. Y es verdad que en esta ocasión la ley establece una serie de principios que garantizarían con mayores niveles de claridad ese derecho, que es fundamental, como tú decías, en el artículo 49 de la Constitución, pero que no es un derecho absoluto. Es decir, en nombre a la libertad de expresión, yo tampoco puedo decir, no lo que a mí me venga en gana, pero decir cosas que puedan atentar contra el derecho al honor, a la privacidad, a la dignidad, en fin. Es decir, es un derecho bipolar, digamos así, cara o cruz, y en donde tú también lo tienes que ejercer sobre la base de la prudencia. Se establecen una serie de figuras ahí novedosas. Por ejemplo, se eliminó afortunadamente la Comisión de Espectáculos Públicos, que si hay una institución que real y efectivamente no ha desempeñado lo que son sus funciones, no ahora, sino históricamente, sobre la base de lo que son sus atribuciones, ha sido esa. Eso se eliminó, pero se crea una, que es el INACON, que es el Instituto Nacional de Comunicaciones, que aun cuando está adscrita al Ministerio de Cultura, se le da ciertos niveles de autonomías por cómo los miembros que compondrían el Consejo terminan siendo elegidos. Son ternas que manda el presidente, una a la Cámara de Diputados y otra al Senado de la República. Es decir, la Cámara de Diputados nombrará 3 y el Senado nombrará 2 y son inamovibles. Dirá, bueno, pero ¿para qué entonces estamos creando esto si lo otro no funcionó? Porque a fin de cuentas el continuador jurídico va a ser el instituto. Bueno, porque ahí se establecen claro y se le dan las herramientas al instituto sobre la base del debido proceso de someter al orden no solamente a los medios de comunicación, sino también a situaciones que se puedan presentar desde esas instancias. Entiéndase, canales de televisión. Tomo muy en cuenta la parte que tiene que ver con los contenidos. Ustedes saben que aquí hay un desorden, sobre todo por la proliferación de canales de televisión. Tú decías que eso no es malo, yo tampoco creo que es malo, pero se ha convertido en un problema. Es un problema porque para tú tomar un micrófono, como cualquier otra profesión, tú tienes que tener ciertos niveles de formación. Entonces, y ahí viene lo que tú planteabas como uno de los grandes déficits nuestros, que es el tema de la educación, de cómo entonces eso nos está enrostrando a diario desde esos espacios. Es una verdadera locura. Una verdadera locura. Entonces, tú te encuentras también con mecanismos que fortalecen las garantías al derecho al olvido, aparecen ahí. También ya en la legislación, es decir, que la legislación es consona con la decisión del Tribunal Constitucional.
Y en fin, yo lo que sí le puedo decir a ustedes, oye, esto es increíble, el tiempo se me agotó. Yo traje la última versión de la ley, o el anteproyecto de ley. Te la mandé a ti para que tú se la distribuyas a todos los periodistas que están aquí, porque eso, aun cuando es una ley que a mi juicio es equilibrada y es moderna, yo he llegado a la conclusión de que en la vida todo es perfectible también. Y como este es un debate que lo vamos a tener en el Congreso Nacional, quien es en definitiva quien va a aprobar esa norma, ustedes ya tengan conciencia de cuál es su contenido. Ojo, ustedes saben que los abogados somos muy creativos, muy creativos. Y por ejemplo, Carlos Manuel y yo, que teníamos una conversación, evidentemente él planteaba una posición con la que no es que tú no tengas la razón, Carlos, es que yo no estoy de acuerdo contigo, son cosas diferentes. Entonces es bueno que ustedes vean esto porque eso está en la consultoría jurídica. Y ojalá y que ese documento se le remita al Congreso como se lo envió la Comisión al Poder Ejecutivo y que no le pongan la mano a eso. Es una ley acorde a todas las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a la Comisión sobre Libre Expresión y Difusión del Pensamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se consultaron expertos en la materia, en fin, especialistas españoles. Es decir, que yo creo que es un gran esfuerzo, en honor a la verdad. Pero léanla. No se lleven de mí. Porque Inés, ahorita, también uno tiene que leer su frasecita también. Ella leyó una frase, o un diálogo, de una película que se adaptaba a lo que era el contenido de la respuesta que te dio a la pregunta que le hiciste. Pero hay un autor que a mí me encanta, que es John Milton, ustedes lo conocen. Y él trata el tema de la verdad con una objetividad impresionante, o sea, él va más allá de la distancia. Y él dice, y se lo digo, para que tampoco se lleven de lo que yo le estoy diciendo aquí, en cuanto a que yo creo que el proyecto de ley es bueno. No, es que lo tienen que leer. Claro, y debemos involucrarnos. Y deben de involucrarse. Y voy a leer la frase, 3 líneas. Decía John Milton, y él destacaba la importancia de conocer la verdad al sostener que un hombre no puede solo creer las cosas que dice su pastor. Debe conocer de la razón y desafiar sus creencias. Ahí está. Y lo dejo ahí. Lo dejo como tarea. Y esto nos sirve de motivación suficiente para este anteproyecto, leerlo, involucrarnos. Porque a veces simplemente asumimos en el hay que hacer, pero cuando decimos tenemos que hacer, estamos ante una realidad. Los medios de comunicación, de una forma u otra, como negocio que es, hablo de medios de comunicación, tienen que buscar respuestas al modelo de negocio de lo que está ocurriendo. Y precisamente en vamos avanzando aquí con el tema del tiempo y sabemos que, por supuesto, más que preciado, perdón, y hay que comer también, por supuesto. Pero queremos sí hacer así un último ciclo de preguntas relacionadas puntualmente y le agradecería si pudiéramos ser bien escuetos en la respuesta para que abordemos la parte de modelo de negocio, hábitos de consumo, las tecnologías, aunque ya lo hablabas, y las regulaciones. Para que lo hagamos así y nos quedemos con una especie de cierre. Inés, uno de los desafíos más importantes que está enfrentando en los medios tradicionales es la disminución de los ingresos de parte de la publicidad tradicional.
Con el auge de las plataformas digitales, los anunciantes están trasladando sus presupuestos hacia medios en línea que ofrecen publicidad dirigida y que tienen métricas precisas. Entonces, como este modelo de negocio cambió, ¿cómo piensas que impacta esto en el trabajo periodístico? Y ahí mismo, ¿cómo pueden los medios de comunicación gestionar la dependencia de la publicidad oficial sin comprometer su independencia editorial? Muy breve. Si tuviera la fórmula, me habrían contratado, ¿verdad?, para salvar a la mitad de los periódicos de este planeta. Pero hay dos cosas fundamentales. Sobre la publicidad estatal, debe estar repartida en función de la audiencia, o sea, del impacto que puede tener a cuánta gente alcanza. Eso sería lo legal aquí y en todas partes. Y ya sabemos que no es así, que hay medios amigos, que hay periodistas amigos, etc. El problema no es cuando te ponen una cuña por un programa que tú tienes mucha audiencia, eso es perfectamente legal. El problema es cuando no te dan una cuña, pero te pagan por una opinión. Ese es el problema. Segundo, hay problemas de conflicto de intereses no solo de los medios, de los dueños de los medios, que los hay. Puede ser del dueño del medio o del periodista. O del periodista que en el medio para el que trabaja no tiene conflicto, pero sí tiene un programa aparte por su cuenta que tiene anuncios oficiales, entonces tiene una doble función de emprendedor por su cuenta y de empleado en otra. Volvemos a lo de siempre, es la ética y la seriedad con que te tomas tu profesión. Sí creo que hay un problema también en muchas empresas privadas que son anunciantes que no terminan de entender el nuevo ecosistema o que no terminan de definir la calidad de la audiencia y creen que por llegar a una audiencia masiva en un programa vulgar, no voy a dar nombres porque no, pero sobra, exacto, es mejor cuando la reputación de ese programa o de ese medio o de ese periodista se le pega, o sea, y también hay que discernir en eso. Y no creo que haya especialistas todavía en captar la versatilidad que tiene la publicidad en plataformas digitales. O sea, aquí todavía es una relación muy primaria en el sentido de que yo te conozco a ti, te pongo el anuncio, pero son muy pocos los que tienen las herramientas para medir las audiencias y poder repartir el pastel. Aquí y en todas partes. Ayer leía, yo lo recomiendo que lo busquen en el periódico digital El Español. Después de 9 años ha repartido dividendos a sus accionistas y explica el modelo de negocio que está empleando, que va en parte con lo que tú decías antes, de pedir a la audiencia pagar. Lo mismo que las suscripciones, tanto a digital o impreso o televisión, es que tu audiencia esté dispuesto a pagar por lo que tú ofreces. Esa puerta que nos cerramos al decir que todo lo que hacemos es gratis, pues se volvió a abrir y ya los periódicos que de verdad están ganando dinero son los que cobran. Lo mismo en televisión, que se están yendo al modelo de Netflix y de suscripción o de streaming y con donación, o al impreso. O sea, hay que repensarlo mucho, eso no es que exista una fórmula. Perdón, ahí mismo, como referencia, quizás se lo pueda pasar a los organizadores, hay una nota que publicó Ignacio Escolar, que es el director del diario.es, la publicó justo en esta semana, donde él explica justo eso que decía doña Inés, el modelo de negocio que ellos tienen y explican cuánto dinero les entra por su audiencia, cuánto entra por publicidad y luego también se atreve a explicar en qué gastan el dinero. Un modelo de transparencia total para que la audiencia confíe en el medio de comunicación. Y le dice, mira, estamos aumentándole el salario a los periodistas un 6% porque la inflación ha sido similar, estamos invirtiendo en tecnología tanto, estamos invirtiendo en esto tanto y nos ha ingresado esto. Y entonces luego explican, de publicidad oficial nos ha ingresado tanto, es este porcentaje. ¿Tiene mucha de oficial? Claro que sí, tiene muchísima de oficial, pero por lo menos lo explica y de alguna manera se va ganando la simpatía de la gente que termina poniendo su dinero allí. Transparencia, palabra fuerte. Entonces, Juan Eduardo, ¿cómo están
Y esta pregunta va para ti conectando ahí. ¿Cómo están entonces respondiendo los medios de comunicación a los cambios en los hábitos de consumo del contenido? Especialmente entre las generaciones más jóvenes que prefieren las plataformas digitales. Lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Nosotros no terminamos de comprender, y yo no sé por qué, que eso que a nosotros, que hemos amado toda la vida, que es el papel, por ejemplo, los que venimos de periódico. Yo aprendí a leer con el Hoy y con el Listín, que mi papá era suscriptor en casa, y luego entré a la universidad y me formé en base a periódico, y mi primer trabajo ha sido en periódico, y soy ejecutivo de medios en un periódico. Entonces lo adoro, pero la audiencia ya no tanto. Y por alguna razón a nosotros los periodistas nos ha costado comprender eso. Y pongo un ejemplo muy simple. El 85% del tráfico que entra al Listín Diario en estos momentos es por móvil, por el celular. Es decir, que el 85% de nuestra lectoría lee en vertical. Sin embargo, cuando yo estoy armando la portada, la preparo en escritorio, en horizontal. Fíjense la contradicción. No terminamos de entender que hemos pasado de papel a digital, a computador de escritorio, pero que en 2 segundos cambiamos de escritorio a móvil. El informe Reuters que citaba la directora Ispun, le voy a decir directora todavía, por respeto, señala que por primera vez en la historia, TikTok ha superado a Twitter como referente de información, de gente que entra allí buscando información. Y yo no estoy diciendo que a mí me guste TikTok, ni nada por el estilo, pero es la realidad. TikTok se está convirtiendo también en uno de los principales buscadores del mundo. Y anoche, cuando estaba preparándome para la conversación de hoy, me puse a revisar los medios más importantes del país, cuáles tenían cuentas en TikTok, y luego cuáles las actualizaban. Y por eso digo que lo estamos haciendo mal, porque no terminamos de entenderlo. La audiencia está en TikTok, ahora mismo. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Mientras estamos debatiendo este tipo de temas, están pasando otras cosas que ni nos enteramos. De hecho, es un buen ejercicio hablar con nuestros hijos y preguntarles qué están consumiendo. Preguntarle al sobrino qué es lo que está viendo, qué está consumiendo, precisamente para que nos dé una idea un poco más terminada de la realidad. Tatiana, los periodistas a menudo enfrentan presiones políticas para suavizar sus reportajes sobre algún funcionario gubernamental, sobre políticas públicas. Lo que estoy diciendo no es un secreto, ¿no? La relación cercana entre los medios y los políticos puede afectar la independencia editorial y la capacidad de los periodistas para realizar un trabajo que sea crítico y que sea objetivo. ¿Qué medidas, crees, pueden tomar los periodistas y los medios noticiosos y de opinión para resistir esa influencia indebida del gobierno? Aquí no estoy hablando de este gobierno en particular, estoy hablando generalizando, por supuesto. Evitar esa influencia de los gobiernos en la cobertura noticiosa. Complicadísimo. En una ocasión recuerdo una entrevista que le hicieron a una de nuestras investigadoras y ella decía que si esa persona era su amiga, ella decidía si hacía la investigación o no. Eso a mí me llamó muchísimo la atención porque no pensé hasta ese momento que las cosas funcionaban así. También conversando con una Altagracia Salazar u otras personas me decían, es complicado la amistad entre funcionarios, empresarios, personas que tienen alguna cuota de poder en la sociedad en cualquiera de las áreas, porque si te dedicas a la investigación periodística o si tocas intereses colectivos, en algún momento te verás de frente con esa gente, en un café, en el supermercado, en una rueda de prensa de otra actividad de un colega. Entonces, mi recomendación, ingenua, quizás si se quiere, en un país tan pequeño en donde todos y todas nos conocemos, es que mantenga su ética, su profesión como primer pilar humano y profesional. No así las relaciones sociales y las relaciones de negocios, porque, óyeme, te verás en ese conflicto. Entonces, relaciónate, mas no intimes tanto, no te acerques tanto porque te dolerá. Así como la sangre pesa, así también te dolerá si en algún momento entras en conflicto directo con una de esas partes. Quiero hacer referencia al asunto de Patreon y otras herramientas que tiene la gente para cargar sus contenidos y empezar a ganar un dinerito por allí. Hay un caso, por ejemplo, en una ocasión entrevisté a Marcos Ominami, él fue candidato presidencial en Chile.
Yo empecé a seguirlo en redes sociales después de la entrevista y me di cuenta de que él sí lo hizo bien, porque él sí se fue a TikTok, él sí se fue a Instagram con su lettering, sus letras, con sus mensajes dirigidos a la población un poco más joven, cosa que no estamos haciendo quienes todavía resistimos desde lo clásico, desde ese aspecto de la comunicación de hace 25 años, en donde todo tenía que estar perfecto, la iluminación, que si el guión, que si las entrevistas tenían que estar completas, porque si me faltaba una perspectiva, el reportaje estaba cojo, y no. Hay que hacerlo sin la calidad, sin la opinión, simplemente hacerlo. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de la oportunidad de informar, de orientar y de seguir incidiendo en un público que necesita contenidos de cierto valor. Entonces, salgan a la calle con un móvil, grábenlo con sus teléfonos, edítenlo desde el móvil como puedan y empiecen a producir contenidos de calidad en cuanto al fondo, no así la forma, porque ya nos han dicho los ejemplos, Juan Eduardo ha estado hablando sobre eso, y en los mercados internacionales se está consumiendo lo que se hace en República Dominicana, ya sean los podcasts o ya sean videos. No nos quedemos pensando en el patio, en nuestro territorio. Así como consumimos novelas coreanas que tú estabas comentando, así tengo amigos que han hecho escritos, o sea, han escrito libros, disculpen, digitales, lo venden en Amazon a través de Kindle, Mario Bros. Y están ganando dinero, o sea, se está exportando también ese intelecto y esa capacidad de reunir historias para que otros y otras lean. Totalmente. Última pregunta para Servio Tulio Castaños. Juan Eduardo mencionaba un poco el impacto de la inteligencia artificial y de cómo esto va a más. Y nosotros no podemos realmente hacernos ni siquiera la idea de qué va a ocurrir en 6 meses, en un año. Entonces, desde la perspectiva legal, ¿se puede transparentar el uso de la inteligencia artificial en la producción de noticias, en los medios? ¿Qué herramientas hay? Ese tema a mí me encanta porque ya nosotros en la Fundación estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Y afortunadamente, y esto lo comparto con ustedes porque no deja de ser motivo de mucho orgullo, mi hija está haciendo un doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. Entonces, eso me conecta con el bendito tema de la inteligencia artificial. Es bueno que sepan que hay un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en el Senado. Búsquenlo y véanlo, porque el tema de la inteligencia artificial tiene ciertas limitaciones. Y es que muchas veces atenta contra derechos humanos la inteligencia artificial. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven que ha sido tan difícil, solamente la Unión Europea ha generado un consenso en torno a la inteligencia artificial. Los norteamericanos no la quieren por el tema del espionaje. Uno lo entiende. Pero tú te vas a la América Latina, se está debatiendo el tema, pero no hay forma de que se pongan de acuerdo. Pero viendo la práctica europea que ha identificado algunas herramientas como para que la inteligencia artificial contribuya positivamente a este tema, ellos han identificado fundamentalmente 2 mecanismos. Y es que los noticieros, por ejemplo, que hagan uso de la inteligencia artificial, que hagan saber que están haciendo uso de esa inteligencia, que lo evidencien. Y lo otro que ellos han identificado también es que quienes hagan uso de la inteligencia artificial tienen que rendir informe semestral respecto a cómo dirigieron el uso de esa herramienta. Lo cierto es que a lo inevitable se le da la bienvenida. Eso llegó para quedarse. Eso no lo va a detener ni siquiera la falta de regulación. Pero les reitero, tiene sus límites. Y yo quiero ya concluir, porque me queda, me quedan 10 segundos. No se preocupen, que vamos a comer ya. Es el tema de las redes. Yo tengo una forma moderna de ver la vida y de ver las cosas más allá de la curva, pero
Eso está poniendo bruto a mucha gente. Hay que decirlo así. Y aparte de que eso se está convirtiendo en una especie de bar lleno de borrachos. Porque las cosas que uno oye por ahí, y lo digo para los jóvenes que están aquí en este espacio, me dice mi hija que en Stanford le prohibieron utilizar las redes y que solamente la pudiesen utilizar antes de acostarte, ¿sí? 5 minutos antes, no más. Oye, ¿por dónde va esto? Así que quería dejar esa reflexión. Sí, que a propósito de redes, solamente si no lo han hecho, les recomiendo Infocracia de Byung-Chul Han, una joya. Estamos definitivamente ante unos retos, claro. ¿Quieres ir a aportar algo? Y así como una especie de cierre de esta parte, en esta era digital actual, los medios de comunicación hemos experimentado transformaciones radicales que han redefinido la manera en que la información es producida, es distribuida, es consumida, y estos cambios han sido impulsados principalmente por el avance tecnológico, la globalización y las dinámicas económicas del mercado. Hoy hemos hablado de transformación digital, de convergencia mediática, sobre el poder de las redes sociales, del modelo de negocio, de la sostenibilidad, del rol del periodismo en la sociedad, y de forma práctica, ¿a dónde nos lleva esto? Hay una realidad. El consumo de video será más predominante que el texto en estos tiempos. Eso es una realidad. Principalmente en las nuevas generaciones. Y las marcas personales seguirán conectando mucho más con la audiencia que los medios tradicionales. Esa también es una realidad de hoy. Estos son buenos tiempos para los periodistas que trabajan su marca personal y su enfoque de carrera más allá del medio para el que trabaja. Sin embargo, estamos frente a nuevos desafíos que ameritan de un ejercicio reflexivo y responsable de poner en una balanza, por un lado, la razón de ser de los medios de comunicación y del periodista o comunicador social, y por el otro lado, lo que es el negocio, el lucro desmedido, sin importar los cómo ni las consecuencias. Este es un tiempo de comunicación, lo sabemos. Los accesos se han democratizado como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto significa, a su vez, que tenemos un gran compromiso como sociedad de cuidar esta libertad de expresión sin convertirla o sin que se siga convirtiendo en un libertinaje. Yo quiero agradecerles personalmente el tiempo que nos han dedicado, agradecer a cada uno de los panelistas que nos han acompañado, y creo que desde lo más profundo y desde su honestidad nos han compartido sus inquietudes. Muchísimas gracias por este tiempo y le paso ya el micrófono a Yara Hernández. Un aplauso. Ciertamente, desde mi mirada, un plato fuerte, y tal como Reinaldo decía, que se convierte como en las entradas de muchísimos tópicos y temáticas que deberíamos seguir conversando y profundizando. Tengo el compromiso de elegir solamente 3 preguntas de todas las que amablemente hemos recibido. Dice don Juan Bonilla: como yo fui reportero con directores extremadamente exigentes con la calidad en la elaboración de informaciones, me interesa escuchar las opiniones de doña Inés, de Juan Eduardo, sobre la formación de los jóvenes periodistas que están llegando a las redacciones en la actualidad. Y otra pregunta colindante, dice: el problema del periodismo es que se va poco a la calle, que hay poco reporterismo, ¿o es una crisis de contexto, de antecedentes y de calidad de relatos? A ver, ¿cómo digo esto sin parecer muy loca? La calidad de los chicos jóvenes que están llegando no es tan buena como la que yo me encontré en las redacciones cuando hace 35 años llegué al país. Eso es una verdad, y el director de la información quizá luego pueda añadir algo. Hay muchos chicos o periodistas que manejan muy bien las redes, saben tuitear, saben esto, saben lo otro, saben de tecnología, pero no saben qué hay que tuitear, porque no es lo mismo tuitear que tuitear algo que corresponde. Pero eso viene
entrevistaba el otro día, no sé si la leyeron, al rector de INTEC, que dice que los bachilleres que están llegando por primera vez en 20 años van a tener que tener en el INTEC un proceso de nivelación, porque los mismos chicos se reprueban la prueba de acceso y han pedido que se les dé esa oportunidad. O sea, que es que llegan peor formados y eso es una realidad. Sería hipócrita decir, no, maravilloso. No, llegan peor formados desde el colegio, llegan peores a las universidades y llegan peor, por tanto, a la profesión. Esa es mi opinión. Yo secundo. Aparte de trabajar en el listín, yo soy profesor en la Ucamaima y soy profesor digamos que de entrada para los estudiantes de periodismo. Y yo hago siempre dos preguntas cuando los estudiantes llegan. Yo doy fundamentos de periodismo, es una de las asignaturas que tengo. Pregunto, ¿quién de ustedes ha visto, fíjense que digo ha visto, no digo quién ha comprado ni quién ha leído, un periódico papel en su vida? Y no se vale por televisión, por redes, no, que usted lo haya visto, que lo haya visto con sus ojos, que lo haya palpado. De 10, 1 y 2 dicen que lo han visto. Luego, cuando usted les pide que hagan una redacción, por más mínima que sea, hay deficiencias muy grandes. Lo digo, duele a veces un poco decirlo, pero es cierto que vienen desde el bachillerato con muchas deficiencias. Y el problema es que lo que nos pasó en la pandemia, por ejemplo, es que fue algo peor, porque promovimos a estudiantes que no completaron un ciclo, y sin embargo los aprobamos porque había que aprobarlos. Y eso nos pasó en 2 años escolares. Las consecuencias de eso las vamos a sufrir. Quizá la estamos viendo ahora, desde hace un tiempo, pero más adelante se verá mucho más fuerte. Muchas gracias. Jordi Veras pregunta, ¿qué opinión le merece sobre la influencia del prejuicio sobre los poderes públicos? Prejuicio sobre, creo que se lo han ganado. Sin embargo, es la democracia que tenemos. No podemos perder la credibilidad ni dejar de legitimar nuestro sistema democrático, nuestras instituciones, porque para ello trabajamos también desde los medios de comunicación. ¿Cómo? Ejerciendo presión, denunciando, movilizando y empoderando a la ciudadanía para que cada vez sea más independiente y más participativa, no quejándose. Un ejercicio que tengo es que de la noticia, del lead de la noticia, yo me dedico unos minutos a leer o a escuchar lo que dice la gente sobre eso, porque me permite medir cómo estamos criticando, qué capacidad de reflexión estamos desarrollando, si se nos está perdiendo lo más importante de eso que se está publicando, si nos estamos dejando distraer. Entonces, se lo han ganado, Jordi, pero vamos a trabajar para seguir fortaleciendo esas instituciones a través de nuestras exigencias diariamente, desde el ejercicio de la comunicación, del periodismo y de una ciudadanía cada vez más involucrada, más participativa. Yo lo que creo es que la democracia está en un proceso permanente de construcción. Esa es la verdad. Y todo es perfectible. Por ejemplo, yo tengo una visión de Estado. O sea, yo soy crítico, es verdad. Pero es una crítica constructiva. O sea, creo en la democracia. Y a veces se nos olvida que el modelo de Estado cambió inclusive. Nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho. Entonces, es verdad que en el marco de lo que era esa visión de Estado liberal, todo lo que tenía que ver con las instituciones o quienes las representaban eran los hacedores de las estructuras o de los cimientos de la democracia. Hoy en día no es así. Ya hoy, desde la Constitución, hay un componente que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en ese proceso de construcción de democracia. Entonces ya no es el Estado o las instituciones, es que todos los que estamos aquí somos corresponsables también de ese proceso de construcción y de mejora de la democracia. Entonces, prejuicio. Puede haber algún tipo de prejuicio, pero lo importante es uno contribuir a que las cosas mejoren. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Bien, muchas gracias. Ya para terminar,
aunque no están identificados, dicen, los medios, creo que en el último bloque ustedes cubrieron esta temática, pero para puntualizar, porque tenemos dos preguntas. Los medios son empresas y sus dueños empresarios. ¿Cómo entonces ser críticos, buscar publicidad y tener que manejar todos estos intereses? Y finalmente, ¿cuál es su opinión en torno al trato que los medios dan a los periodistas en cuanto al salario que reciben y que en muchos casos quieren que el profesional manipule información y que no llegue de la forma real a la población? Bueno, sobre el salario creo que estamos todos de acuerdo que son demasiado bajos. Eso no es para hacer ningún ejercicio matemático. Aparte de que el tener dos empleos no solo tiene un conflicto ético sobre el conflicto de intereses, es que no da tiempo a hacer el trabajo bien. Entonces, hacer 2 o 3 trabajos redunda en la calidad, en que la calidad del trabajo principal va a ser peor, porque nadie puede trabajar más de 8 horas al día y aquí hay gente, y en nuestros periódicos y en nuestros medios hay gente que tiene 2 jornadas enteras. 8 horas en el gobierno y luego en el periódico, o 8 en el periódico y luego en la radio y luego en la televisión y luego, o sea, eso es imposible de manejar. Los conflictos de intereses de los dueños, bueno, pues lo mismo que no todo el mundo puede ser periodista y hay muchos que no son periodistas y son mejores periodistas que los periodistas. No todo el mundo puede tener un periódico. Es un negocio muy delicado, muy complicado y no es como hacer latas de sardinas. Entonces, no todos los dueños de periódicos saben, o de medio, de canal de televisión o de lo que sea, saben tenerlo. Es una cosa muy delicada. Por ejemplo, el otro día decían en el Washington Post que el dueño, Jeff Bezos, no se metía nunca en la línea editorial. Incluso llegó un nuevo director y los mismos periodistas hicieron una investigación contra ese director y no lo nombraron. O sea, el dueño del periódico hay que tener mucho coraje y mucho discernimiento para saber que no puede imponer un director si tiene detrás colas que pisar. O sea, es una situación muy delicada, es verdad. ¿Por qué hay tantos periódicos que fracasan o se venden? Porque no todos los dueños de periódicos o de medio, insisto, siempre digo periódico porque vengo del sector impreso, pueden tenerlo. Es muy difícil, pero hay gente que lo hace maravillosamente bien y gente que lo hace mal. Pues muchísimas gracias. De esta forma damos conclusión a este panel, La realidad de los medios de comunicación hoy, agradeciendo el privilegio, el lujo que ha sido tenerles a cada uno de ustedes con nosotros y hacer el compromiso para que el año próximo, Dios mediante, podamos estar de nuevo en un espacio como este, así de rico, así de cálido y así lleno de sentido y propósito. Creo que nos queda tarea, ¿verdad? Para pensar y para seguir construyendo juntos. Muy buenas tardes.